Muchos me conocen como Pedro, el apóstol. Otros me llaman Simón, mi nombre de nacimiento. Pero pocos saben realmente quién fui antes de conocer al Maestro, antes de que Jesús cambiara mi vida para siempre. Nací en Betsaida, una pequeña aldea de pescadores a orillas del mar de Galilea. Era un hombre simple, un pescador como mi padre y su padre antes que él. Mi vida era el mar, las redes, las tormentas inesperadas y las largas noches sin descanso. Mi hermano Andrés y yo trabajábamos incansablemente, ganándonos el pan con nuestras propias manos. La vida en el mar me enseñó disciplina, resistencia y, sobre todo, paciencia. En nuestra cultura, la pesca no era solo un oficio, era un modo de vida. Vivíamos en la incertidumbre de si nuestra jornada nos traería abundancia o escasez. No éramos ricos, pero tampoco mendigos. Vivíamos de lo que Dios nos proveía a través del agua. Sin embargo, algo dentro de mí siempre anhelaba más. Algo en mi corazón me decía que la vida no podía reducirse solo a redes y peces. Pero nunca imaginé cómo aquel pensamiento se convertiría en realidad. Todo cambió el día en que mi hermano Andrés vino corriendo con una emoción inusitada. Me habló de un hombre, un rabino diferente a todos los demás. Simón, hemos encontrado al Mesías, me dijo con un brillo en los ojos. Al principio, dudé. Muchos habían proclamado ser el Mesías antes, y ninguno había resultado ser lo que esperábamos. Pero cuando finalmente vi a Jesús, todo en mí se estremeció. No me miró como un simple pescador. Me miró como si ya supiera quién era, como si viera en mí algo que ni yo mismo podía comprender. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Desde ahora te llamarás Pedro, me dijo. Y en ese momento, sin saberlo, mi destino cambió. Cuando Jesús me llamó para que lo siguiera, no lo dudé. Dejé mis redes, mi bote, mi modo de vida y caminé tras él. No fue fácil. Al principio, no entendía muchas cosas de su mensaje. Pero había algo en su voz, en su manera de enseñar, en la forma en que transformaba a las personas, que me hacía querer estar siempre a su lado. Jesús y yo teníamos una relación especial. Era mi maestro, sí, pero también mi amigo. Me enseñó a mirar más allá de lo visible, a confiar en la fe antes que en mis propios instintos. Me permitió ser testigo de milagros inimaginables. Vi a ciegos recuperar la vista, a cojos caminar, a muertos volver a la vida. Yo era impulsivo, y Jesús lo sabía. Era el primero en hablar, el primero en actuar, a veces sin pensar. Y sin embargo, Jesús nunca me rechazó. Con paciencia me moldeó, me mostró el verdadero significado de la fe. Hubo momentos en que creí haber entendido todo, como cuando caminé sobre las aguas hacia Él. Pero en cuanto la duda me invadió, me hundí, y Él me salvó. Había algo en mí que me hacía querer protegerlo, defenderlo con todas mis fuerzas. Fue por eso que cuando nos habló de su destino, de su muerte inminente, me llené de ira y le dije, Señor, eso nunca te sucederá. Pero Él me reprendió con palabras duras. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fue en la última cena cuando Jesús nos habló claramente de lo que iba a suceder. Nos dijo que uno de nosotros lo traicionaría. Yo, con toda mi confianza, le aseguré que nunca lo abandonaría. Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero Jesús me miró con tristeza y me dijo, Pedro, te digo que antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. No podía creerlo. ¿Yo? ¿Negarlo? ¿Cómo podría hacer algo así? Había visto sus milagros, había caminado a su lado. Era mi Señor. Pero no sabía lo que estaba por venir. La noche era fría, más fría de lo que nunca antes había sentido. El viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza misma susurrara que algo terrible estaba por suceder. Todo había pasado demasiado rápido. Horas antes, compartíamos la cena con el Maestro. Él nos habló de su destino, de su sufrimiento, y aunque sus palabras eran claras, no queríamos creerlas. Pero entonces llegaron los soldados, y la oscuridad se tragó toda esperanza. Lo tomaron en Getsemaní. Yo intenté defenderlo, saqué mi espada y ataqué, hiriendo a uno de ellos. Pero Jesús, con su infinita calma, me detuvo. Guarda tu espada, Pedro, porque todos los que tomen espada,
a espada perecerán. Lo vi curar al hombre que yo había herido, y me sentí pequeño, indigno. ¿Cómo podía seguir mostrándoles amor, incluso a aquellos que venían a arrestarlo? Corrimos. Todos corrimos. Pero yo no podía dejarlo solo. Mi miedo era grande, pero mi lealtad me obligó a seguirlo de lejos, ocultándome en las sombras, sin atreverme a acercarme demasiado. Cuando llegamos al patio del sumo sacerdote, me mezclé entre la gente. Me acerqué a un fuego, tratando de calentarme, pero también para escuchar qué decían de él. Lo estaban interrogando adentro, y los murmullos a mi alrededor eran de burla, de desprecio. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué hacer, pero me quedé ahí, temblando entre el frío y el miedo. Entonces, una sirvienta me miró fijamente. Su rostro se iluminó con reconocimiento y señaló en mi dirección. Tú estabas con ese hombre, con Jesús de Galilea. Su voz no era agresiva, pero en aquel momento, sentí que todas las miradas se volvían hacia mí. El pánico me invadió. Mi mente se nubló. No sé de qué hablas, respondí, desviando la mirada, fingiendo indiferencia. Me alejé del fuego, tratando de pasar desapercibido. Pero mi corazón sabía lo que acababa de hacer. Había negado al Maestro. Intenté mantenerme en la penumbra, en la seguridad de la multitud. Pero otro hombre me vio y, con certeza en su voz, exclamó: «Tú eres uno de ellos». Esta vez su tono era más acusador, y mi miedo creció aún más. Negué con más firmeza. «No, no lo soy», insistí. Mi voz tembló, pero la gente pareció creerme. Me aparté de nuevo, alejándome más de la hoguera, buscando un rincón oscuro donde nadie pudiera verme. Mi pecho ardía de culpa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me comportaba así? Yo, que tantas veces había dicho que jamás lo abandonaría, ahora no era capaz de admitir que lo conocía. Minutos después, otro hombre me señaló. Su mirada era penetrante, segura. «Seguro que eres uno de ellos. Se nota por tu manera de hablar». Mi acento galileo me había delatado. El terror me dominó por completo. No podía pensar, solo reaccionar. «No conozco a ese hombre», grité, y esta vez mi voz se quebró. Y en ese instante, el sonido más desgarrador llenó la noche. El canto de un gallo. Mi sangre se heló. Todo a mi alrededor pareció detenerse. Lentamente, levanté la vista y, entre el tumulto, vi su rostro. Jesús estaba ahí, rodeado de soldados y sacerdotes. No dijo nada. No necesitó hacerlo. Solo me miró. Su mirada no era de enojo. No era de reproche. Era de tristeza y de amor. Como si me dijera: «Pedro, yo lo sabía. Y aún así, te amo». El peso de lo que había hecho me golpeó como una ola furiosa. Me aparté de la multitud, salí corriendo sin dirección, sin destino. El dolor era insoportable. Mi traición era completa. Caí de rodillas y, bajo la frialdad de la noche, lloré como nunca antes lo había hecho. Me había fallado a mí mismo. Le había fallado a él. Y, en ese momento, creí que nunca podría perdonarme. Tras su muerte, me sentí vacío. Pensé que todo había terminado. Pero 3 días después, escuché la noticia más grande de todas. Jesús había resucitado. Y cuando lo vi nuevamente, cuando me llamó por mi nombre, supe que aún había esperanza para mí. Junto al mar, en el mismo lugar donde me había llamado por primera vez, Jesús me hizo una pregunta 3 veces. «Pedro, ¿me amas?». Y 3 veces respondí: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Fue su forma de restaurarme. Me encomendó su rebaño, me pidió que cuidara de su iglesia. Desde aquel momento, mi vida tuvo un nuevo propósito. Ya no era solo un pescador, sino un pastor de almas. Prediqué su palabra, llevé su mensaje por el mundo. Y aunque enfrenté persecución, encarcelamiento y finalmente la muerte en una cruz como la de mi maestro, nunca más volví a negarlo. Así fue como me convertí en Pedro, la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Y aunque fallé aquella noche, aprendí que la gracia de Dios es más grande que nuestros errores, y que su amor nunca nos abandona, por más débiles que seamos.